Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a celebrar que se han cumplido los 700 años de la muerte de Dante y lo vamos a hacer hablando de su gran obra, de la Divina Comedia, en compañía de una persona, por eso hablo en plural, de una persona que sin duda se encuentra dentro del ámbito hispanohablante entre los primeros puestos para hablar de esta gran obra y de tantos otros, con el maestro Sebastián Porrini, al que tanto le debe este canal y al que tanta admiración personal tengo. Él escribió un libro llamado El Poema Trascendente, publicado por Sofía Casa Editorial y que está en vías de reeditarse, precisamente hablando de la Divina Comedia y de toda la gran variedad de lecturas que comprende. Hoy en día lo que se está preguntando mucha gente en casi todos los actos que se están generando para conmemorar los 700 años de Dante es que ¿por qué hay que leer la Divina Comedia? A mí me parece una pregunta estéril. Yo sencillamente diría que quien no la lea va a tener una vida más pobre que quien sí. Entonces, más que preguntarnos por qué hay que leerla, la pregunta, y es la pregunta con la que quiero empezar, la pregunta del millón, obviamente muy difícil de responder, es, Sebastián, cómo hay que leer la Divina Comedia. Evidentemente hay una gran variedad de lecturas, pero bueno, así a nivel introductorio, para ir abriendo boca, ¿cuál sería la manera en la que tú recomendarías leer esta obra? Guillermo, ante todo, gracias, un cariño enorme a la querida España y bueno, vamos al tema directamente, todo el cariño desde acá. Mira, yo te diría que el mismo Dante nos dio el consejo, o sea, él consideraba cuatro tipos de lectura, ¿no es cierto? Lo que podríamos decir la lectura literal, la lectura moral, la lectura desde el punto de vista más alegórico y las del punto de vista anagógico. Yo siempre digo que lo primero en todos los seminarios que me ha tocado, pues fueron varios, en todos los seminarios que me tocaron dar sobre la Divina Comedia, les digo, primero leanla. Es decir, leanla como una historia. Es muy simple. Eso es tal vez una de las características más notables un gran clásico, vos lo sabés, Guillermo. Es decir, un clásico siempre tiene las puertas abiertas. ¿Sí? Atrapa a todo público. Esto es una historia muy simple. Si estamos hablando de una persona que por una semana realiza un viaje a las otras dimensiones de de la manifestación, infierno, purgatorio y paraíso, de acuerdo con el modelo cristiano-católico, sobre todo, con algunas influencias musulmanas, ¿no? Por supuesto. Y, como bien dijo el padre Asís Palacios, y luego ya después vamos a necesitar para una segunda lectura de carácter más moral, si se quiere, como decía Dante, empezar a entender que allí hay una lucha entre el bien y el mal, luego entrarnos en los símbolos, adentrarnos en los símbolos y empezar a prestar atención a los personajes que aparecen y a las condenas y premios que les imponen antes. Yo creo que eso es lo primero, Guillermo, pero lo fundamental, quitarse el miedo. ¿Por qué? Porque es un clásico, está, como decíamos, siempre dispuesto y como bien vos decía yo, subrayo lo que decís, somos más pobres si no lo leemos. ¿No? Bueno, por ir amplificando, tú hablas de un poema trascendente, ¿no? T.S. Eliot, por ejemplo, que es uno de los grandes comentaristas del libro aquí, Sí, habla en un largo ensayo llamado Dante, que es extraordinario, habla extraordinario. de que es un poema total, ¿no? Y un poco habría que preguntarse a qué responde esa idea de poema total. Podríamos hablar quizás de un conocimiento poético del mundo, en el sentido de que igual que hay un conocimiento filosófico, por ejemplo, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer sería un libro que pretende hacer un conocimiento filosófico del mundo y podríamos contraponer entonces a Dante, es decir, ahí hay filosofía, evidentemente hay teología, pero por encima de todo hay poesía y hay un lenguaje, digamos, de imágenes, ¿no? Yo diría que una de las virtudes de la Divina Comedia es el poder imaginativo y el poder visual que tiene, es decir, no en vano, por ejemplo, Gustavo Doré o Dalí han hecho posteriormente obras pictóricas en torno a lo que se cuenta en la Divina Comedia. Entonces, bueno, por hablar un poco de esa idea de poema trascendente, de poema total, ¿qué es lo que se esconde detrás? ¿Por qué lo que dice Dante solo puede ser formulado en un lenguaje poético? ¿Por qué no puede ser formulado ni en el lenguaje corriente, ni no puede ser formulado en unos conceptos filosóficos o teológicos? ¿Por qué tiene
que ser hecho, pues digamos, a través de metáforas, de parábolas, de un tipo de conocimiento particularmente literario. Bien, mira, Guillermo, yo te respondería del siguiente modo. Primero, porque la poesía es la forma de revelación de la divinidad, ¿cierto? Vos bien sabés que el mito es de naturaleza poética, los primeros textos de carácter sagrado de cualquier tradición, sea la hindú, sea la japonesa o sean nuestros textos bíblicos, son de carácter poético. O sea, la poesía está en relación con algo que es una palabra de, no solo de revelación, diría yo, sino también de carácter esotérico. Entendamos el término no en el sistema, desde un punto de vista de Blavatsky, no teosófico, sino en un sentido elevado, ¿no? En un sentido sagrado. En sexto lugar, Guillermo, verso 61 al 63 del canto noveno dice Dante: O voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Traduzco rápidamente: o ustedes que tienen el intelecto sano, o sea, la inteligencia sana, miren la doctrina, observen la doctrina que se esconde bajo, uno diría, el velo de los versos oscuros, de los versos extraños. Fíjate vos que ya nos está diciendo, son versos complejos. Pero nada impide que podamos disfrutar de la primera lectura, esta lectura histórica, literal, si se quiere, como decíamos antes. Ahora bien, vos me decís, ¿por qué dice Eliot lo que dice? Yo comparto plenamente y te agradezco que lo hayas citado, el texto de Dante es espectacular, escrito por él, que hace un análisis del infierno muy, muy interesante. Aunque resalta el paraíso, después lo vamos a hablar si querés. Yo creo que hay algo fundamental, que tiene que ver con que Dante, como vos bien decías, reduce, resume en el mejor sentido, concentra la tradición del conocimiento que trae la mitología, la filosofía, la ciencia de la época, la metafísica de la época, como lo había hecho un maestro suyo, Brunetto Latini, quien está lamentablemente condenado a un anillo bastante desagradable en el infierno. Dante en eso es muy realista. Autor del Tesoreto. El Tesoreto es un texto que hoy diríamos, Guillermo, una especie de enciclopedia, ¿no? Una especie de enciclopedia de la Edad Media en la que se recogía todo el saber de la época. Lo publicó primero en francés, como Tresor, luego el Tesoreto en italiano. Dante hizo lo mismo, pero no en forma enciclopédica y en prosa, sobre la base de un conocimiento de carácter informativo, mente explicativo, sino de forma poética, con una historia y sobre todo con el elemento clave de que el lenguaje de carácter poético encierra un valor numerológico, simbólico, rítmico, que lo reúne con toda la poesía tradicional, al menos de Occidente, al menos, ¿no? Pensemos quién lo conduce, pensemos a quién toma como maestros. Yo creo que ahí hay un primer aspecto, Guillermo. Por supuesto que esto nos llevaría muchísimo más, pero es decir, la poesía sí es la primera manifestación de lo humano. Adán debió hablar en verso, ¿no? Como se decía en algún momento, para poder nominar a todo el mundo. Evidentemente todo lo que lo rodeaba. Evidentemente la poesía no es solo poner una palabra tras otra para que tengan una medida, sino congeniar esa idea de lo secreto, de las fórmulas secretas, de las fórmulas mágicas, de la cual la Divina Comedia es un ejemplo maravilloso. Luego hay una pregunta que, por ejemplo, yo he de decir que he estudiado la Divina Comedia con Ángel García Galiano, que es un profesor que hay aquí en la Complutense, un auténtico maestro especialista en el Renacimiento, y él hace una pregunta que Sí, es muy señor. pertinente, ¿no? Y es si Dante es el último poeta de la Edad Media o el primer poeta del Renacimiento, y lo más probable es que sea ambas cosas, ¿no? El último gran autor de la Edad Media, el primero del Renacimiento, y precisamente una cosa que en la última página, tanto Diego Ortega como tú habéis repetido en muchas ocasiones, es ese concepto de diáspora tomado de Huizinga, de Fareta, incluso de Vico, es decir, lo que se produce
al final de la Edad Media, que es el fin de una cosmovisión, ¿no? Eso también se encuentra, digamos, en la comedia. Otra de las razones Bueno, para leer el texto y otra de las formas de leer el texto es como un libro que, por un lado, también como ocurre con el Quijote, rinde homenaje o recoge el pensamiento de una época que se acaba, y por otro lado está abierto a una época que empieza, sin estar plenamente integrado. Es decir, no es un libro barroco, ni mucho menos. Tampoco el Quijote lo es como tal, pero sí que tendría ese sentido prebarroco, ¿no? De alguna manera de ser un libro a caballo entre dos épocas. Entonces, bueno, por trasladarte a ti la pregunta, Sebastián, ¿cómo dirías que podríamos leer este texto como libro de la Edad Media y como libro renacentista? bien. Mira, Guillermo, en primer lugar, comparto lo que dice tu profesor, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Yo creo que el sentido clave de esto es que Dante, incluso lo dice en el poema, cuando hace alusión a la misma ciudad de Florencia, hay un mundo que se derrumbó, o que está a punto de derrumbarse, si me permitís el término. Dante escribe a comienzos del siglo XIV, momento en el cual la Edad Media está teniendo sus últimos estertores y donde se termina un orden determinado. Como bien vos decías, una especie de cosmovisión, ¿sí? Si se quiere. Esa cosmovisión va a ser reemplazada por las discusiones de la nueva modernidad, del capitalismo. ¿Cómo lo dice Dante? Dice que la ciudad de Florencia, que fue capaz de vivir la simpleza de la vida cotidiana en torno de un ámbito de divinidad, se está corrompiendo por el comercio y por las actividades crepatísticas, por decirlo de una manera. El visitante prevé lo que va a ocurrir. Es decir, es un mundo que va camino a terminarse y a ser reemplazado por. Esto lleva también a la discusión en torno del humanismo. Entonces, Dante no es un humanista, es un medieval. No, ahí viene el tema. Es que un humanista bien entendido es una persona como Dante que sabe reconocer la herencia que está recibiendo, de carácter grecolatino fundamentalmente, y toda la herencia que va a dejar él acerca de las ciencias que no deben ser soslayadas, pero sí puestas en su justo lugar. Vos pensás que Dante, por ejemplo, tiene un escrito sobre el dominio de las mareas. Es algo insólito, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo. Pero el trabajo con ciertos aspectos meteorológicos, tiene tratados sobre la lengua vulgar, sobre el tema de la monarquía y demás. Lo que revela que era una persona no solo de un enorme conocimiento, sino de una enorme curiosidad, valga decir, con palabras sencillas. Pero esto no quiere decir que haya que desgajar, que es lo que luego va a pasar, ¿no es cierto, Guillermo? Es decir, esta idea de que las ciencias se desgajan, se separan de un punto en común y pasan a ser como compartimentos estancos. Dante todavía recibe las 7 artes liberales en orden, hecho que en el limbo queda muy claro porque ahí está perfectamente presentado las 7 murallas en las que rodea a los sabios de la antigüedad. Esos saberes, poco a poco esas murallas se han derrumbado, metafóricamente hablando. Y en ese sentido Dante viene a defender algo que se está perdiendo. Ahora, para retomar lo que dice tu profesor, que estoy totalmente de acuerdo, viene un mundo nuevo. ¿Qué significa? Bien, vamos a preservar esto, a conservarlo de una manera meramente conservadora. No, no sirve de nada. Es decir, sería poner en sal un pescado para matarlo. Hay que mantenerlo vivo. Ahí viene el concepto de Huizinga, de Fareta, de Vico, de la diáspora, ¿no? Esta idea de que esto ha estallado, ya no se puede recuperar lamentablemente, pero sí nuestro deber es saber encontrar esas partes. Es decir, saber que todavía hay partes, si se me permite el término militar, esquirlas del estallido de esa bomba, en la cual uno puede todavía encontrar fragmentos de esa tradición que Dante vio como algo todavía unido sin que hubiese estallado definitivamente. Por eso para mí es el último gran poeta de una etapa de contención,
si se me permite el término, ¿no? De cosmovisión total. Después, Guillermo, la tarea va a ser más difícil, ¿no? Le va a ser mucho más difícil a Cervantes, por supuesto, le va a ser mucho más difícil a Shakespeare, le va a ser mucho más difícil a Goethe, por tomar distintos maestros, que siguen conservando algunos aspectos de la, de la tradición, bueno, ni digamos el maestro Cervantes, que hace directamente algo genial, que es ubicar en tiempo y espacio, porque el Quijote es no solo la obra de un barroco, sino fundamentalmente que el barroco queda debajo de Cervantes, ¿no? Es decir, ya directamente es una tradición llevada sobre sí, ¿no? Y otro término clave sería el amor, ¿no? Es decir, podríamos decir que en definitiva una forma bastante evidente de leer la comedia sería como un poema de amor y una forma bastante evidente de leer toda la obra de Dante, ya no solo la Divina Comedia, sino también el Convivio y la Vita Nuova, que son también fundamentales para una comprensión global de la comedia, son poemas de amor, ¿no? Entonces, de alguna forma, en primer lugar, habría que entender que él es parte de una generación, es decir, si hablamos de amor, hasta ese momento en literatura se estaba hablando de deseo sexual, por ejemplo, Ovidio en las Metamorfosis, que es una influencia muy clara. Ovidio, cuando habla de amor, por ejemplo, cuando un dios siente amor, lo único que siente es una pulsión sexual. Y entonces, Dante se encuadra en una generación que promueve el dolce stil novo. Después vendrá Petrarca, después vendrá Boccaccio y antes ya estaba Guido Cavalcanti, al que por cierto se hace referencia en el poema porque se encuentra a su padre y el padre le pregunta dónde está, etcétera, etcétera. Entonces, estos poetas cambian la idea de amor al punto de que a día de hoy, cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando, ¿no? En canciones pop, en películas, etcétera, estamos hablando de un concepto que se inventa entonces, ¿no? Al tiempo casi que el humanismo, lo cual no deja de ser significativo, siendo dos corrientes que van paralelas, ¿no? El humanismo que lo has explicado brillantemente, como esa forma de aunar todos los saberes de todas las épocas. Y la poesía trovadoresca, ¿no? Sería un poco la clave de Bóveda para entender esto. Todavía no ha nacido, nacerá, y además después se trasladará a otras latitudes, por ejemplo, al idioma español entrará por mediación de Boscán y de Garcilaso, que quedarán admirados por la poesía de Petrarca y toda esa idea de la dama, Laura, Beatriz, etcétera, la cogerán directamente de ellos. Entonces, bueno, si te parece ahora entramos a hablar de Beatriz, ¿no? Porque también hay que decir que aunque es un poema de amor, desde luego es un amor que trasciende el amor puramente de pareja, podríamos decir, es un amor como forma también de conocimiento. Y antes entonces de preguntarte sobre esto, quiero hablar también de tres términos. Uno es un término de Mircea Eliade, que es la hierofanía, ¿no? Podríamos decir que es un amor que lo que hace precisamente es permitir el contacto con lo sagrado, ¿no? Y de hecho la propia comedia es el resultado de una hierofanía y seguramente sea el mayor testimonio de una hierofanía que se ha dado jamás. Eso por un lado. Por otro es un kairos, ¿no? Precisamente por este recorrido histórico que acabamos de ver, vemos cómo llega en el momento oportuno, lo cual es fundamental, ¿no? Es decir, la Divina Comedia llega en el momento exacto. Y por otro es una metanoia, ni más ni menos que un término que quien lo acuña es Jesús de Nazaret de los Evangelios y que significa un cambio de destino, ¿no? Porque como nos dice Dante en ese primer verso, y hay que recordar a este respecto la estructura, la comedia tiene tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada una de ellas tiene 33 cantos, es decir, en total hacen 99, y el número 100 sería el primero, que es una especie de prólogo, que es el más famoso y donde aparecen dos términos clave que son camino y vida. Y hay que recordar también a este respecto que Jesús de Nazaret era el que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, una vida que cuando se le he traducido, y por eso es importante tener una edición bilingüe, dice: me encontraba en el camino de la vida, en singular. Pero cuando se lee la versión original, dice de nostra vita, ¿no? Entonces ahí está usando un plural que también sería muy interesante comentar. Antes has hablado del aspecto numerológico, también es otra cuestión interesante. Además está hablando de un yo, también casi que por primera vez en literatura, con excepción de este otro libro, que son las Confesiones de San Agustín, que sin duda alguna es una referencia, otro gran, podríamos decir, teólogo medieval que también da el salto hacia la literatura, precisamente en las Confesiones, que también tiene una visión global en la, digamos, la ciudad de Dios, igual que la tiene aquí Dante,
y que también es un poeta del amor, cada uno desde un terreno distinto, e introduce el yo en la literatura. Sin duda alguna, el yo en la literatura aparece gracias a estas dos grandes obras. Y por terminar, y por volver a enlazar con el tema de Beatriz, que es sobre el que te quiero preguntar, Sebastián, es el idioma en el que está escrito, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, Petrarca escribirá el grueso de su obra en latín. Es más, Petrarca pensaba que lo más importante de su obra estaba escrito en latín y que lo que se iba a seguir leyendo era el latino. Y nadie lee nada de lo que Petrarca escribió en latín y se leen sus sonetos que están en toscano. Aquí se utiliza la figura del terceto encadenado en la comedia y el idioma es el idioma vulgar, ¿no? El toscano, que es el idioma que utilizaban los analfabetos, los que no sabían leer. Y entonces, como dice también T.S. Eliot, él está usando un lenguaje que para todo el mundo de la época es perfectamente inteligible. Es decir, que si alguien leyera en voz alta la comedia, todo el mundo podría entenderlo. Está haciendo una obra de divulgación para que todo el mundo pueda acceder a ella. Y lo que es más importante, una obra que puede ser leída por las mujeres, o por lo menos entendida por las mujeres que estaban completamente fuera, ¿no? A este respecto hay que recordar que Boccaccio después dará un salto más grande en este sentido y más evidente con el de Camerón, una obra claramente Exacto. dirigida hacia las mujeres, y aquí también pues esta es una faceta importante porque además es el idioma que Dante conoce por su madre, el toscano, es el idioma que le ha enseñado su madre y es el idioma en el que él habla con las mujeres amadas. Entonces creo que eso ayuda a completar esta idea de un poema de amor, ¿no? Un poema total, pero al mismo tiempo un poema de amor. Bien, exacto. Mira, Guillermo, vamos por partes. Yo me anoté las cosas para responderte un poco o conversarlo en orden. En primer lugar, el amor, sí, muy bien. La tradición trovadoresca, la tradición provenzal, que llega al sur de Italia, que se filtra a España también por la marca hispánica, todo eso genera una visión particular en torno del amor, que como vos bien decís, es un amor absolutamente diferente del que podía haber planteado. Vos decías Ovidio en la Metamorfosis, yo te recuerdo el Arsa Magni, ¿no es cierto? Todavía peor, que lo condenaron, pobrecito, al pobre Ovidio lo mandaron a Tomis, ¿no? En ese sentido, es un amor que ya deja de ser un simple amor de carácter, por decirlo, carnal o más llano, sino se convierte en un amor trascendente. ¿Tomado de quién? Tomado de Boecio, que también aparece en el poema, ¿no? El de Consolatione es un libro clave, Las Consolaciones de la Filosofía es un libro fundamental para entender a Dante. Todo pensador de la Edad Media, de alguna manera, entre Agustín y Boecio, tiene la idea de aquello que tiene que seguir. Hay un amor particular, es un amor trascendente, es decir, la mujer pasa a ser ya no el símbolo de la caída, como era generalmente en la antigüedad, o el símbolo del error o del mero erotismo, sino el símbolo de salvación. Pensemos, y esto será infinito, Guillermo, que en la Edad Media, sobre todo en la, digamos, siglo XII, siglo XIII, las catedrales están dedicadas a la Virgen. Hay un culto a lo femenino que tiene toda una trascendencia muy particular, muy importante, que bueno, no viene al caso en este momento, pero que está allí presente. El amor trovadoresco, todo lo que tiene que ver con las cours d'amour, toda esa idea está presente en Dante cuando llega esto a Florencia, que viene desde el sur de Italia, ¿no? De la escuela siciliana de la poesía, en época de Federico y todos esos reyes tan particulares, ¿no? Estos reyes nórdicos que estaban en Sicilia. Valga decir, Guillermo, también que hay allí un concepto fundamental. No te olvides que él pertenece a algo, los Fedeli d'Amore, es decir, no son un grupo de poetas como lo pensaríamos hoy en día, ¿no? Que se reúnen en un café a charlar, ¿no? Con todo lo bueno que tiene ello, ¿no? Sino que estos señores son portadores de secretos, ¿no? Estos señores tienen algo más, están iniciados, ¿no? No por nada existen las medallas medievales con el símbolo de Dante diciendo Caballero Kadosh, ¿no? Es decir, hay algo en ese sentido muy, muy fuerte, que abriría esto a muchísimo más. Pero quiero ir a las tres cosas que nombraste y después, si querés, vamos al idioma. Vos hablaste de hierofanía, kairos y metanoia. Claro, el término hierofanía, yo te lo sumaría, ¿sabes a qué? A hierogamia, es decir, directamente.
Es decir, esto ya es prácticamente un matrimonio con lo sagrado. ¿Por qué? Porque Beatriz está en una instancia espiritual desde la cual ya directamente lo que busca Dante, que es un hombre casado con otra mujer, con Gemma Donati, para ser exacto, no es un engaño, en principio, sino la búsqueda de una fusión con los elementos más elevados. Por eso yo hablaba del poema trascendental, ¿no? Es decir, ¿qué es Beatriz? ¿Qué es Beatriz, que es la beata en italiano, ¿no? Beatrice beata, ¿no? Es decir, directamente la santa. Es ponerla a nivel de los santos. Es la mujer que en vez de la caída simboliza la salvación. Cosa que la Edad Media, como vos bien decías, cambia esa concepción. Fíjate, Guillermo, cómo nos suelen decir que la Edad Media es oscura, machista, patriarcal, no sé cuántas cosas, ¿no? Cómo no se lee nada, ¿no? Evidentemente. Bien, eso por una parte, ¿no? El concepto de... Lo segundo, el kairos, el momento, exacto, el momento en el cual se manifiesta. Esto todo transcurre en el primer año jubilar, 1300. La Semana Santa del año 1300 es el primer año jubilar de la historia de la cristiandad. Se abren las puertas de Roma para que el pueblo pueda festejar, digamos así, un nuevo año de salvación hasta que venga la Pascua, ¿no? Es impresionante lo que está simbolizando antes, con todos los sentidos que eso tiene. Roma es, ¿no? Es la ciudad más corrupta, pero a la vez es la ciudad sagrada. Es una mezcla de todos los elementos. El momento clave, vos lo dijiste recién, con el primer verso, nel mezzo del camini nostra vita, mi ritrovai per una senda oscura, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es esto de nuestra vida? ¿Por qué nuestra vida? Porque como vos bien decías, es un yo, estamos de acuerdo, es el primer poema épico en un yo, pero la vida es no la de él, sino la de la cristiandad entera, que se encuentra en mitad de su vida, tiene 35 años Dante, y como vos sabés, ese concepto está tomado de los proverbios. 70 años es la vida feliz de un hombre, se dicen los proverbios del Antiguo Testamento. Y el mismo Aristóteles, el mismo Estagirita, dice 70 años es una vida completa. O sea, estamos en mitad de la vida, tiene 35 años. Todo eso revela en Dante una idea de que estando en este centro, si no cambio de vida, caigo. Ahí viene el concepto clave. Vos hablabas del amor, muy bien, ha escrito sobre el amor, pero vos sabés que a la vez que Dante está escribiendo sobre un amor puro, Beatriz lo reta cuando lo encuentra en el paraíso terrenal, sino al final del purgatorio, en el paraíso terrenal, lo reta y le dice, es el único momento en el poema que lo nombra, le dice, ¿qué has hecho Dante? ¿No? Bien, como si fuera una mamá que lo está castigando al pibe. Dante agacha la cabeza y ese ¿qué has hecho Dante? Bueno, ha traído miles de discusiones, pero obviamente hay una versión que tu queridísimo Ángel Crespo, el gran maestro también estudioso de la Divina Comedia, que tiene una hermosa traducción y, por otra parte, un libro hermoso sobre Dante, sugiere, y yo creo que tiene razón, que Dante había escrito, apenas muerta Beatrice, un poemario llamado Il Fior, que era un poemario erótico. Entonces, ¿qué viniste a manchar, Dante? ¿Cómo viniste a manchar el amor con un concepto puramente de naturaleza carnal? Dante agacha la cabeza y no habla más, ¿no? Tiene que escucharse el sermón, que inmediatamente Beatriz lo cambia. ¿Por qué? Por su sonrisa. Es decir, ya está el perdón, ¿no? Y vos hablabas muy bien de la metanoia, de la concepción cristiana, ¿no?, del mundo. ¿Qué es entender más allá? Es un concepto muy particular del cristianismo, que después va a ser tomado fundamentalmente por los grandes filósofos de la patrística. ¿Qué es esto? Es algo que Dante maneja muy bien, es decir, tengo los principios cristianos, pero hay que ir hacia una lectura más allá. No es solo la parábola, sino tiene que haber una concepción eminentemente, si se me permite, destilada
de las enseñanzas de Cristo. Y cierro para no alargarme más, pero vos me preguntabas por el idioma toscano. Dante escribía un latín maravilloso, vos sabés que el de monarquía está escrito en latín, el de Vulgaria Elocuentia también, como lo dicen sus títulos, pero Dante escribe en el toscano, la lengua de su madre, muy bien, exactamente, la lengua de las mujeres, exactamente, un nuevo homenaje. Es un italiano que por otra parte es un italiano muy de la época. Ya 20 años de muerto Dante, Boccaccio tuvo que retocar algunos términos porque era ya inentendible, ¿cierto? Era casi una jerga, si se me permite esta barbaridad que estoy diciendo. Pero ese toscano, Dante lo justifica diciendo, siendo esto una comedia, o sea, terminando bien, pues termina el paraíso, y siendo lo suficientemente odorífera como lo es la comedia, tiene que tener ese olor a desgracia a la vez y desagradable, ese perfume fuerte, por eso también hay algunos giros un tanto rudos, tiene que estar en lengua vulgar, como era la comedia griega, ¿cierto? Aristofánica, por decirlo de una manera. Por eso los niveles político, social, sí, yo no lo niego, están todos esos niveles, porque es inevitable, es una comedia, tiene que estar en lenguaje vulgar. Y en ese sentido, el lenguaje vulgar que hace Dante, yo me pregunto, Guillermo, aquí nos plantearemos todo un tema, pero ¿era realmente el toscano de la época o Dante creó una lengua? ¿No? Es el padre de una lengua sobre la base de un lenguaje coloquial de la época, ¿no? Has mencionado a Aristóteles, Sebastián, y yo creo que esto nos obliga a entrar en el tema de la lectura musulmana, ¿no? Porque habría que preguntarse cómo recibe Dante a Aristóteles y sobre todo cómo lee a Aristóteles, ¿no? Esto casi nos lleva, estamos hablando de cómo leer la comedia y de pronto nos aparece cómo leyó Dante a Aristóteles, ¿no? Sin duda alguna, por esa influencia musulmana que es quien introdujo de nuevo y además por vía española o lo que actualmente es España, de nuevo Aristóteles, ¿no? Y no cabe duda de que es tan importante en su concepción moral la ética ninómaco como lo puede ser la lectura tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Otro autor que es muy querido por ti, y a este respecto voy a meter una cuña publicitaria, y es que se ha reeditado Los Otros en una extraordinaria edición. Un autor de los que están aquí tratados es Titus Burckhardt, y Titus Burckhardt dijo que Beatriz, en el fondo, lo que representa es a la Sofía Perennis, ¿no? Y desde luego tú, como eres un tradicionalista, y desde luego el último otro, es otro tema al que me gustaría preguntar, ¿no? Sobre la Sofía Perennis, la filosofía perenne, podríamos decir, y cómo Dante, de nuevo, lo que hace es recoger todo lo anterior y al mismo tiempo actualizarla, ¿no? Para un tiempo nuevo. Ya hemos citado a Eliot con su idea de poema total. Otro autor que sé que es de tu gusto es Benedetto Croce, que decía que era una novela teológica. Otro autor del que también hablasteis, Diego y tú, en vuestros dos programas, que voy a dejar la descripción porque hicisteis dos programas magníficos precisamente hablando de esto, es Romano Guardini, que hablaba de una obra teológica, ¿no? Tú ahí precisamente en el programa decías que con algunas cosas de Guardini estabas de acuerdo y con otras no. Y de nuevo quiero traer a García Galeano, que es el profesor que a mí me ha enseñado la comedia. Tengo aquí este libro suyo, es una novela, no tiene nada que ver con la comedia, pero creo que es relevante y él tiene... Una es, él dice que la comedia es un psicoanálisis, en el sentido original del término, de la purificación. Entonces él habla de cómo esa idea, digamos, un camino hacia la pureza espiritual, ¿no? Y que trata de integrar la sombra. Es decir, ahí Galeano lo que hace es una lectura junguiana, y entonces él lo que plantea es que el infierno no es un lugar a donde van los condenados porque Dios les odia, etcétera. No, sino que sencillamente el infierno es un teatro de la memoria en el que se manifiesta de forma expresionista todas esas imágenes que están en el inconsciente colectivo, ya no solo individual, sino de la humanidad, y que lo que hacen es mostrar aquello que posee al hombre, como por ejemplo la gula, como por ejemplo la ira o como por ejemplo la traición, que son algunos de, digamos, los pecados más graves para Dante en esa vertiente aristotélica.
Y entonces todo eso que posee al hombre, que son imágenes oscuras, podríamos decir, o imágenes siniestras, o incluso podríamos hablar de unas imágenes dionisíacas, serían las que hay que integrar, es la sombra que hay que integrar para poder avanzar en el camino hacia el paraíso. Y otra idea de García Galeano, que creo que conecta también con una cosa que decías tú en esos programas, Sebastián, es de la importancia de Joaquín de Fiore, un autor que Dante sitúa entre los grandes, entre los más grandes pensadores de su tiempo, y que plantea que hay tres edades en la historia del hombre. La edad del padre, cuyo texto fundacional sería el Antiguo Testamento; la edad del hijo, cuyo texto fundacional sería el Nuevo Testamento; y aquí hay una idea de García Galeano que es interesante, y es que Joaquín de Fiore dice que hay una edad del espíritu, y para García Galeano el texto fundacional para esa edad del espíritu, que es a la que nosotros estaríamos inversos, y que de alguna forma puede coincidir también con el Kali Yuga, con esas ideas del sendero de la mano izquierda, René Guénon, otro autor del que hablas en Los Otros y que también ha tenido que decir bastantes cosas sobre la comedia, y sería precisamente la comedia, ¿no? El texto para esa edad del espíritu, donde frente a que en las dos edades anteriores había unos dioses masculinos, tendría una deidad más femenina, que sería esa Beatriz, que ayuda a Dante a llegar hasta Dios, aunque hay que recordar en este sentido que no es Beatriz la que lleva a Dante hasta Dios. Hay un momento en el que después de que primero lo haga Virgilio, le ayuda a abrirse paso por el infierno, luego se encuentra a Beatriz, pero finalmente quien le conduce hasta la presencia misma de Dios es Bernardo de Claraval, del que estuvimos hablando hace poco con Pablo Gisara, una entrevista que se pudo hacer gracias Sí, a ti, señor. Sebastián, y le lleva hacia Dios, y entonces en ese camino de purificación, por fin Dante ve el rostro de Dios, y es muy significativo que Dante Alighieri, que es uno de los grandes escritores o el gran escritor de la humanidad, no se atreve a describir el rostro de Dios, y finalmente lo que dice es que el rostro de Dios es el rostro de Dante. Y entonces, claro, si leemos ese primer soneto donde se habla de nuestro camino, que también puede ser leído como que ese psicoanálisis de purificación está hablando de nosotros, de cada uno de los lectores, de algo, un Cristo interior, podríamos decir, que está dentro de cada uno de nosotros y que debemos alcanzar por una vía de purificación, sería nuestro rostro, es decir, le está diciendo al lector que el rostro de Dios es su rostro, digamos, después de haber sido depurado de todo aquello que nos vuelve confusos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un poco sintetizar, quería preguntarte por esta idea de la filosofía perenne, por un lado, y por otro, por esas tres etapas del Padre, del Hijo y del Espíritu que postula Joaquín de Fiore y que sin duda son relevantes para Dante. Perfecto, Guillermo. Bueno, vamos por parte. Eh, Vos bien dijiste, no quiero dejar pasar lo que dijiste con respecto a Aristóteles. Si conocemos a Aristóteles, se lo debemos en buena medida a los musulmanes, a los árabes, y si Europa lo recibió, se lo debemos gracias a don Alfonso X, que creó la Escuela de Traductores de Toledo y que en vez de quemar libros, ¿no?, como se suele decir de manera ignorante, los hacía traducir para que se conocieran. Valga decirlo, ¿no? Porque a veces viste que están estas cosas, ¿no? Parece que se leen en revistas de divulgación. Es muy fácil decir la Edad Media era una cosa oscura donde quemaban a la gente. Bien. En segundo lugar, tomar lo que dice tu profesor. Muy bueno el análisis. Yo no lo había leído, mira, te agradezco porque me encantaría leerlo, así que material que pueda tener sobre eso es estupendo. Yo diferiría, humildemente, sin haberlo leído, en el sentido de que cuando Dante plantea esto, es una etapa en la que todavía los conceptos de, por decirlo de una manera, de inconsciencia, si bien se manejan en algún sentido, se manejan en sentido absolutamente peyorativo, ¿no? El concepto de inconsciencia ya está, se encuentra en la India hace miles de años, pero es algo sobre lo cual no se debe ahondar. Yo prefiero, perdón, voy a hacer una diferencia en este sentido. A mí me parece que el descenso a los infiernos que toma la tradición occidental desde Odiseo, descenso más antiguo de Occidente, por supuesto podemos decir el de Gilgamesh, ¿no? Pero el más cercano a nosotros, y luego el de Eneas, por tomar dos, para mí Guillermo tiene una función purgativa en tanto se ven todas las desgracias, se ve el reino de los muertos, se ven los castigos y demás, pero del cual son pruebas para el héroe. El héroe tiene que salir hacia arriba, tiene que elevarse.
y para elevarse tiene que hundirse en lo peor, tiene que hundirse en el mayor de los barros, por decirlo de una manera. Sabiendo que si queda apegado a eso, queda apegado a una serie de fantasmas. Por lo tanto, la fantasía, en este sentido me apego a lo que dice Émile Zola, vencer la fantasía, es algo que Dante ataca. Dante ataca mucho el fantasticare, la idea de lo fantástico en tanto elucubración, digamos, en balde de la mente, ¿no? De la imaginación. No es eso. Es exactamente una instancia de descenso a lo peor para salir purificado. Paso por lo peor para salir purificado. Pero no anulo lo que dice tu profesor porque tendría que... Te escuché y me pareció interesantísimo el trabajo. Igualmente Jung tiene todo el derecho al mundo de haber hecho el análisis porque es un poema para la humanidad. A mí me encanta cuando se puede leer desde distintos ángulos. Eso revela que es un clásico. Y ahí voy hacia lo que me decías, Titus Burckhardt, ¿no? Esta idea de una lectura de la Divina Comedia justamente hecha por un musulmán, porque Titus Burckhardt es un musulmán. ¿Cuánto hay de musulmán en la Divina Comedia? Bueno, muchísimo, Guillermo, muchísimo. Primero el concepto de purgatorio, que si bien en la cristiandad existe desde el siglo XI, no es aceptado por la Iglesia hasta el siglo XIV, en el Concilio de Constanza, si no me equivoco, 1400 y tanto, o sea, 100 años después de Dante, perdón por la inexactitud, ¿no? Ahora no tengo el dato exacto. Hay un concilio, hay un sínodo previo en Florencia, pero posterior a Dante, que va a incorporar el concepto de purgatorio, pero donde sí existe el purgatorio, Guillermo, es en el Islam, en el Corán está muy claro, y también en el Arda Viraj, que es uno de los textos clásicos del mazdeísmo, ¿no es cierto? En el viaje de Arda, de Viraj, perdón, que desciende también a los infiernos, al purgatorio. O sea, no es algo propio de la teología católica, cristiana. De hecho, la gran diferencia, ¿no?, con las iglesias reformadas del momento. Eso es una concepción musulmana. La concepción de castigo, Guillermo, también es musulmana. Porque el primer texto que habla de castigos diferenciados, no sé, viste, lapidados, fuego, lanceados, todo lo que sabemos, el hielo y demás. La idea de que el infierno es hielo, un concepto musulmán, están tomados del Islam, están tomados del Corán. Eso yo no lo invento, ni siquiera lo he investigado yo, sino que ustedes tienen al mayor exponente de estos temas, que es el padre Hassim Palacios, ¿no?, cuyo libro es directamente una Biblia para entender la Divina Comedia desde el punto de vista de las influencias musulmanas. Y en tercer lugar, el aspecto clave de que la Divina Comedia ha sido leído desde muchos puntos de vista. Vos citabas recién al padre Guardini y hablabas de, no me olvidé por supuesto de Gioacchino Di Fiore, ahora mismo voy a eso, Guillermo, pero yo en el pequeño ensayo que publiqué, reuní algunas lecturas, todas las que llegaron a mis manos, y les puse desde un punto de vista literario, desde un punto de vista musulmán, desde un punto de vista católico, desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista psicoanalítico, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, se puede leer de mil maneras, histórico y demás. Ahora bien, cuando entras en la lectura católica, tenés al padre Guardini y a Giovanni Papini, que son, ¿no es cierto?, junto con el beato... hay un francés que lo he nombrado tantas veces, mira, y ahora no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar, que en el siglo XIX escribió también un tratado sobre la Divina Comedia, que fue declarado beato en el siglo XX, creo que por Juan Pablo II, que hacen una lectura desde un punto de vista católico. Te resumo, Guillermo, cuál es la idea. Bueno, el poema es claramente un alegato en torno de la teología católica y punto, ¿no? Lo que se habla allí es... Papini es un poquitito más inteligente en algunos aspectos, o sea, abre la puerta y dice, tengamos en cuenta que es tomista desde un punto de vista aristotélico tomista, porque no cabe duda, ese orden, ese universo descrito es aristotélico tolemaico y por ende tomista, pero, ahí viene lo que me preguntas, de espíritu joaquinista. Es decir, Joaquín de Fiore en el siglo anterior, en el siglo XIII, escribe su famoso tratado
sobre las 3 etapas que vos bien explicaste, con el cual se establece la idea de que ha de venir el Espíritu Santo sobre la base de un principio que cerrará la manifestación divina. Y ahí tomo lo que vos decías muy bien. El Espíritu Santo es el amor, por ende es lo femenino, en síntesis. Con lo cual es una etapa de enorme cambio hacia la devoción femenina, más sentimental, más ligado a nuestro tiempo. Ya no es época de guerreros y de héroes, sino más bien de una devoción, en torno a una devoción más sentimental. Dante, como persona muy capacitada en el tema, lo abre en ese sentido. Beatriz es el símbolo, pero no te olvides que hay 2 símbolos claves, el veltro y el dux, ¿no? Que son, digamos, símbolos fundamentales y oscuros en cierto modo. Veltro, que ha sido entendido como Vangelo eterno en italiano, es decir, el Evangelio eterno. Vendrá este Evangelio para cerrar esta etapa. Y el Dux, que será el gran conductor de la nueva etapa que vencerá a la loba corrupta. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Es toda la discusión. En ese sentido, Joaquín, hay una etapa de cierre que va a venir, como si una última revelación, digamos. Ahora bien, fíjate cómo ha asignado Joaquín de Fiore esto. Y te va a parecer que estoy haciendo un escurso, pero en cierto modo es inevitable, que estas 3 etapas de la historia de la humanidad signan el historicismo que va a venir posteriormente. Pensá en Marx, ¿no es cierto? La etapa, ¿no es cierto?, previa de un comunismo originario, luego de una etapa propiamente esclavista surgido de eso, y la etapa capitalista. Y volveremos, ¿no? Esas 3 etapas que van a... Bueno, así en todo sentido. El señor Comte, ¿no? Que va a hablar de la Edad Media, de las luces y la nueva etapa de las ciencias de la positividad. Esas 3 etapas que parece que signan el historicismo posterior de la modernidad y de la posmodernidad, por decirlo de una manera, ¿no? Hablamos, en cierto modo, de la antigüedad, de la Edad Media y de la modernidad. Bueno, todo está asignado, en cierto modo, por esto. ¿Qué es? Ni más ni menos Joaquín de Fiore el que lo plantea. Por primera vez. Porque el cristianismo estaba hablando exclusivamente de paraíso perdido, apocalipsis. O sea, vamos hacia una historia que va hacia un juicio final. En cambio, en este caso se está hablando de etapas en las cuales la manifestación del Padre y del Hijo se completará con la del Espíritu Santo. Eso se filtra también de alguna manera esotéricamente, en concepciones posteriores. Perdón, Guillermo, me fui. No, que va, vamos, me ha parecido una intervención fascinante y bueno, yo por ir cerrando, la última pregunta que te quiero hacer es una pregunta abierta sobre quiénes son, bueno, has mencionado esa lectura católica, hemos hablado un poco de la lectura musulmana, quiénes son los grandes intérpretes para ti o bien cuál es tu interpretación particular de la comedia, o sea, una pregunta abierta en torno a esto. Yo antes de formularla, solo quiero citar en el aspecto más ensayístico a T.S. Eliot, que no en vano es uno de los grandes poetas, para muchos el gran poeta del siglo XX junto con Rilke, que por cierto Rilke escribió unos sonetos a Orfeo y hay que decir que tiene una clave órfica, la Divina Comedia, porque tanto Orfeo como Dante son los 2 grandes poetas que han vuelto para contar lo que hay al otro lado. Es decir, es cierto que Odiseo y Virgilio y tantos otros lo han hecho, pero no eran poetas. Y los 2 únicos poetas de los que tenemos una noticia que lo han hecho son estos 2. Entonces, bueno, ya digo, T.S. Eliot lo trata de una forma ensayística, pero dice que él es poeta en una clara continuidad con Dante. Él se considera continuador de Dante. Entonces podríamos decir que el último gran poeta de nuestro tiempo es un continuador de Dante, lo cual también es muy significativo. Y en el terreno de la narrativa, tenemos ni más ni menos que a Jorge Luis Borges, que yo creo que es el más inteligente de todos los lectores de Dante y sobre todo el más inteligente de todos los que han escrito sobre la comedia, porque es el primero que hace una obra que yo creo que está a la altura, teniendo en cuenta que es muchísimo más breve, a la altura una contestación, ¿no? De alguna forma yo diría que una parábola como las de Jesús de Nazaret solo puede ser contestada con otra parábola, es decir, ¿cómo explicas la parábola del hijo pródigo? Con otra parábola.
cómo explicas una metáfora con otra metáfora, cómo explicas la Divina Comedia con otra narración que quiera contenerlo todo, y en el caso de Jorge Luis Borges es el Aleph. En el Aleph él hace una reinterpretación narrativa de la Divina Comedia que para mí quizás sea de todo lo que yo conozco, que desde luego conozco una cantidad ínfima, muy pequeña, es la más brillante de todas las aproximaciones posteriores, y tuvieron que pasar unos cuantos siglos para que alguien se atreviera a hacerlo, como desde luego no podía haberlo hecho alguien que no fuera Borges. Y Borges, que es el primer postmoderno, de alguna forma nos empieza a enseñar que es necesario volver a clásicos como el Quijote o a clásicos como la Comedia para entender, o sea, actualizarlos de alguna forma respetándoles, ¿no? Es decir, que para dialogar con ellos lo que hay que hacer es reformularlos, y eso es lo que hace él en el Aleph. Precisamente, hace poco he leído Quijote, que es una obra de Salman Rushdie, en la que dialoga un poco a la manera borgiana con el Quijote, y creo que son muy interesantes ese tipo de aproximaciones en la posmodernidad. Entonces, antes de pasar a hacer la pregunta, lo único que voy a hacer es recomendar dos películas y dos obras literarias del siglo XXI. Bueno, la película es del 99, pero me van a perdonar ustedes, una de ellas, que dialogan con la comedia. Las películas son Eyes Wide Shut, por un lado, y voy a dejar abajo en los comentarios un artículo de servidor, está mal decirlo, donde hago un poco esa comparación. La idea sería el eterno femenino, es decir, que igual que el eterno femenino se encuentra en la comedia a través de tres mujeres, son la Virgen María, que es Beatriz, y que, si lo tengo aquí apuntado, Santa Lucía, son las tres Santa mujeres Lucía, que aparecen actorona. en la comedia. También hay un eterno, y ambas, o sea, y las tres representan el eterno femenino. Ocurre igual en Eyes Wide Shut. La otra sería La Casa de Jack, que es una película de Lars von Trier más reciente, que esa tiene un diálogo más directo. Y las dos obras literarias, ambas están escritas en español, curiosamente. Una es Brilla Mar del Edén, de Andrés Ibáñez, que para mí es una de las grandes novelas de nuestro tiempo. Y la otra es más breve, pero también muy interesante, que es Revolución, de Juan Francisco Ferrer. Son dos obras puramente postmodernas y bastante recientes, que en mi opinión dialogan muy bien, y que las lea se dará cuenta. No me da tiempo a extenderme en este punto, pero creo que dialogan muy bien a la manera borgiana con la comedia, que es otra forma de aproximarse postmoderna y que en algunos puntos puede tocar con el tradicionalismo y con todo lo que hemos visto ahora con Sebastián Porrini. Y por supuesto, para entender, para acercarse a todos esos pensadores de la Sofía Perennis de los que hemos hablado, qué duda cabe que Los Otros, de Sebastián Porrini, es el libro a leer. Este es un libro impresionante, un manual, yo lo consulto continuamente. Es inagotable y creo que todos ustedes deberían tenerlo en casa porque ayuda a entender a muchos de los autores, como Titus Burckhardt, como Regeneron, etcétera, que lo que han hecho precisamente ha sido descifrar a Dante. Dicho esto, Sebastián, el tiempo que queda es completamente tuyo para que desarrolles cómo lees tú la comedia o cuáles son para ti los grandes vectores de la comedia, o para, bueno, digamos, hacer un cierre hacia el sentido que tú prefieras. Mira, Guillermo, la lectura que puedo hacer yo es un texto al cual vuelvo constantemente. De hecho, viste que lo leí, mira, te muestro, tengo una edición chiquitita, tengo 7 u 8 ediciones de la Divina Comedia, no es por hacer alarde, pero esta que es manual, que está en italiano, en el original, es la que llevo en el bolsillo, que cada tanto voy releyendo. Hay 2 o 3 cosas que uno lee constantemente, que son el Quijote, ¿no?, la Divina Comedia, la Ilíada, y estas genialidades de las que siempre hablamos, ¿no? Y mi amado Quevedo, por supuesto. Pero volviendo a lo que vos me decías, voy a tomar lo de Borges. Mirá, yo creo que comparto plenamente lo que decís. La gran lectura, la gran obra es sin duda ese cuento que es el Aleph. El Aleph, yo siempre que me toca darlo en clases, digo, es la Divina Comedia invertida. ¿Sí? O sea, pues fíjate que para quien lo ha leído me va a entender, y cuando lo leas seguro va a poder, si no lo ha leído, va a poder entenderme. Fíjate que quien desciende a ese sótano es un poeta, quien lo conduce es un poeta pero pésimo, contrario de lo que sería el gran Virgilio. En vez de encontrar condenados, se encuentra solo. Lo que ve es un Aleph, que es un punto en el que se concentran todos los puntos. Y Guillermo, bueno, la protagonista, solamente por redondear, ¿no?, la protagonista se llama Beatriz, ¿no? Beatriz Elena Viterbo, apellido italiano, si lo hay sobre todo. Pero
vos recordarás algo increíblemente, las grandes ironías de Borges, ¿no? Mejor esas ironías geniales de Borges, que es la siguiente. ¿Qué ve Dante de Beatriz? Ve a Beatriz transfigurada. ¿Sí? En la Divina Comedia está transfigurada, Beatriz está a nivel de la rosa mística. ¿Qué ve Borges? Porque se nombra también, igual que en la Divina Comedia, se nombra, soy Borges, Beatriz, ¿no es cierto? Soy Jorge Luis Borges, bueno, en fin. ¿Qué ve de Beatriz? Recordarás, Guillermo, que es horrible lo que ve. Ve un cuerpo corrupto. O sea, ve la corporalidad. No hay trascendencia, no hay alma. El hombre del siglo XX, por poner por caso, ya no ve la trascendencia. Es imposible ver el espíritu. Lo que está viendo es la corporalidad. O sea, no es que Borges diga, bueno, esto es lo único, pero es lo que podemos ver. Es un mundo, no quiero ser desagradable, pero vos recordarás la cantidad de imágenes que ve y en un momento dice, vi un cáncer. Es decir, se ve solamente lo que conforma la dimensión celular del ser humano. No hay una dimensión mayor. ¿Por qué? Porque Borges cree en eso. Está bien, Borges es un agnóstico, podemos pensar que sí. Pero poniéndose en la mirada de un hombre del siglo XX que mira todo tras un microscopio, evidentemente no existe ningún tipo de trascendencia. Y el poema es una anticomedia. El cuento es una anticomedia. En ese sentido. Me parece una lectura exquisita, hecha por un hombre del siglo XX. Con respecto a lo que no respondí algo anterior, Guillermo, y te pido disculpas porque ya anotando me olvidé. Filosofía perennis. Bueno, es esta tradición, ni más ni menos, te lo resumo. Es decir, es considerar que la tradición platónico-aristotélica, que no son opuestas sino complementarias, llevan hacia la búsqueda de un conocimiento de sí mismo. Por eso vos lo decías muy bien, Dante se ve, ¿no?, como si fuese el mismo, ese Dios, en torno de que el conócete a ti mismo es la base del principio de todo saber. Eso que hemos dejado de lado, es decir, pensar que terminamos acá, que somos una serie de células rodeando unos huesos, es una mirada que absolutamente ha anulado todo tipo de trascendencia. La filosofía perennis, o sea, la filosofía eterna, la sofía perennis, habla del opuesto. Es decir, nosotros somos una dimensión del ser, de lo manifestado. Que de alguna manera en ese librito que vos mostraste en los otros, yo intentaba mostrar que no es algo tan lejano, que hay 21 pensadores y muchos más, espero poder hacer la segunda parte, que siguen pensando que esto está allí, que sigue operando. Respondo a lo que vos decías al comienzo también. Esto está operando. Los símbolos siguen operando. La tradición sigue operando sobre nosotros, aunque no lo querramos, aunque lo tapiemos, ¿no? Es esta idea de que está en trascendencia. La Divina Comedia es un disparador fundamental y yo comparto lo que decías de Eliot, gran lector de la Divina Comedia. Él, vos sabés que hay toda una operación. ¿Quién es el gran poeta? Si es Shakespeare o si es Dante. Bueno, él apoya a Dante en ese sentido. Y me parece que si uno ve la cantidad de crítica que hay desde que Mateo Dímola hace la primera, por sacar al hijo, ¿no?, porque la primera es la del hijo de Dante, pero bueno, son 2 páginas, ¿no?, la de Imola, hasta nuestros días, que son cientos y cientos de críticos, pasando por Boccaccio, que te quiero recordar que el de Camerón son 100 cuentos, ¿no?, justamente, es la Divina Comedia a nivel del mundo, ¿cierto?, a nivel vulgar, ¿sí?, sin trascendencia, porque está muy bien, viene a complementar, y por eso son 100. Y escrita en prosa, sobre la base de que es un texto inagotable. Vos me decías, ¿cuántos críticos? Miles, ¿no? Ustedes tienen la suerte de haber dado, España dio grandes críticos. Estoy pensando en Santayana, estoy pensando en Ángel Crespo, a quien cité, en el padre Asín Palacio. Ya con eso se ganaron el paraíso, ¿no?, porque son enormes críticos en ese sentido. Guillermo, no te quiero alargar mucho. Para mí es un placer, podría estar todo un día.
nada, es un placer tenerte en el programa. Desde luego este programa no existiría sin la última página. Ya digo que está en Ay, la por favor. descripción los dos programas que le dedicasteis en el año 2019 a Dante Alighieri. Y bueno, sencillamente quiero terminar diciendo, lo primero de todo, que lean este libro, La Divina Comedia, porque Totalmente. si no, su vida será más pobre. Y lo segundo es que esa rosa, la rosa sobre la que aparece Beatriz, la rosa de la que habla Milton, de la que habla Yeats, la rosa a la que Borges dedicó, el que quizás sea su gran poema, sigue siendo un misterio. Y eso significa que a pesar de esa visión, ¿cómo decirlo?, desesperanzadora que efectivamente está en el Aleph y que está en Borges, que tenía esa especie de esquizofrenia también muy de nuestro tiempo y en la que yo soy el primero que se siente identificado entre la desesperanza, significa que efectivamente sigue habiendo una metafísica tradicional operativa. Y para quien quiera profundizar en ella, ya digo, los otros de Sebastián Porrini, que vea los programas de la última página, todo ello va a estar en la descripción. Ha sido un placer tenerte, Sebastián, y un honor. Lo mismo, Y Guillermo, ha gracias. sido un placer llegar hasta este punto del programa. Gracias a los espectadores por haberlo visto. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.